También, gracias por su atención prestada. Gracias. Muy bien, para poder absolver algunas dudas y preguntas que hemos ido leyendo, sistematizando, invitamos al equipo de especialistas presentes de la DIFOIT y de DITEN, que tenemos a Andrés Izaguirre. Le dejo en el uso de la palabra con Clever o con Ena, quien va a poder absolver algunas preguntas. Sí, antes, gracias, Rosana. Antes de pasar a las preguntas, yo quería hacer un redondeo de lo que hemos visto en este video, ¿no? Entonces, entender que esta estrategia se está dando en un contexto especial, que se está dando en el contexto de la emergencia sanitaria, de la pandemia, que en verdad tenemos un tremendo enemigo oculto que está mermando nuestra salud, nuestra economía, ¿no? Entonces, que este es el momento de poder dar la cara, de poder darnos la mano unos a otros para sacar adelante a nuestro país. El objetivo de esta estrategia, y quiero que quede bien claro, es acompañamiento en este periodo de adaptación. ¿Cuánto va a durar este periodo de adaptación? Aproximadamente 8 semanas. Puede empezar en algunos casos mañana o tal vez en unos días más y debe estar terminando el 14 de agosto. O sea, son 8 semanas de trabajo colegiado. ¿Por qué digo trabajo colegiado? Porque es trabajo en equipo. No es solamente el docente de aula e innovación pedagógica que va a estar solo, no va a estar solo, va a estar acompañado por los practicantes de 9º o 10º ciclo de los institutos pedagógicos o de las universidades, que detrás de estos practicantes están sus docentes asesores, están sus profesores de práctica, que tampoco los dejan solos a estos estudiantes. Y también, como hemos visto en el video, otro actor educativo es el director del colegio. Es importante que también nos quede claro que vamos a utilizar la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, Aprendo en Casa, que tiene multicanales, no solamente tiene la página web, tiene la radio, tiene la televisión, es decir, podemos utilizar diferentes canales para que nuestros niños y nuestros adolescentes puedan irse adaptando a este nuevo sistema. Otro punto importante es que tenemos que leer los protocolos para cada nivel. Hay un protocolo para los tutores de acogida del nivel inicial, hay otro protocolo para los tutores de acogida de primaria y otro protocolo para los tutores de acogida de secundaria. Cada nivel tiene su propio protocolo. También es importante que ustedes sepan que los docentes de las aulas de innovación pedagógica van a participar estas 8 semanas aproximadamente hasta que vengan los profesores que van a ser contratados. El DAIP va a asistir a los niños de primaria y de secundaria. No van a participar en el nivel inicial. Otro punto importante es que en el protocolo, mis queridos colegas, está todo. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo, ¿no? No es que ustedes estén dando clase toda la mañana o toda la tarde. Acá dice, actividad 1. Acuérdense que son experiencias de aprendizaje, que cada semana tiene, digamos, su propia temática, ¿no? Por ejemplo, acá dice, actividad 1, viaje a mi nueva escuela. Les da el tiempo sugerido, que son 30 minutos, les dice los recursos que ustedes tienen que utilizar, está el desarrollo de la actividad. En verdad, las casi 8 semanas están acá, en el protocolo. Si ustedes descargan el protocolo, ahí está todo. En los anexos está hasta las encuestas que le tienen que hacer a las familias. En verdad, en el protocolo está todo. Y es importante que ustedes vayan, digamos,
conociendo que cada semana tiene una temática, ¿no? Por ejemplo, en la semana 2 dice emprendo mi viaje. Entonces, acuérdense que es acompañamiento, ese es un proceso de adaptación. Hay más de 100.000 niños que por esta pandemia, seguramente cuyos padres se quedaron sin trabajo, como mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces, esos niños de los colegios particulares tienen que emigrar, si no hay plata. Han tenido que emigrar a los colegios estatales. Enhorabuena, porque en los colegios estatales están los mejores maestros, estamos nosotros. Entonces, qué bueno que esté pasando esto, ¿no? Entonces, acuérdense que estos niños, estos jóvenes que están pasando en este tránsito, que se tienen que adaptar, no solamente a la pandemia, a la cuarentena, a que el papá, la mamá se quedó sin trabajo, ¿cuántos problemas? Entonces, que estos niños, ustedes los van a ir acompañando. Solos, no van a estar solos, van a estar acompañados de los practicantes de 9º, 10º ciclo que ya han sido designados. Entonces, a mí me parece que esto es importante que ustedes sepan. Quiero decirles en nombre de todos mis colegas que los estamos acompañando en esta reunión virtual, que comprendemos y valoramos sus preocupaciones, sus inquietudes, hasta sus molestias. Sí, nosotros somos también maestros, hemos estado mucho tiempo en aula, sabemos lo que ustedes pueden sentir. Entonces, siéntanse que están acogidos, que todos somos un mismo equipo. Gracias por escucharme. Entonces, ahora sí, no sé si pasamos a la parte de las preguntas, Rosanita. Sí, claro que sí. Gracias, Ena, por las precisiones, que es importante, ¿no? Precisar algunos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Reforzando nuestro compromiso, amigos, ¿no? Por nuestra educación, reforzando, renovando nuestros votos que hicimos algún día cuando somos maestros, por favor. Bueno, para complementar, le dejo en uso la palabra a Andrés Izaguirre, quienes va a contestar algunas preguntas e inquietudes que hemos ido leyendo en el chat. Bienvenido, Andrés. Bien. Gracias, Roxana. En primer lugar, mi saludo a todas y todos, maestros y maestras que nos acompañan en esta sala. Que el día de ayer hayan pasado un bonito día del maestro, obviamente en este contexto de aislamiento en algunos casos, en algunas provincias, como en la mía, ¿sí? Y en otros, obviamente, el retorno a esta nueva normalidad, digamos, siempre respetando las indicaciones del Ministerio de Salud. Bien, quiero, antes de pasar a responder las preguntas, digamos, como que ponernos en contexto, ¿no? Desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria a través de el Decreto Supremo 08 del 2020, emitido por el Ministerio de Salud, ¿sí? El gobierno central emitió una serie de normativas, ¿no? Puso en marcha una arquitectura normativa destinada a cautelar, ¿sí?, lo más importante, que en este caso es la vida. Todos los sectores estuvieron involucrados. El Ministerio de Educación hizo lo propio, dispuso la suspensión de las clases presenciales. Obviamente todo iba a ser remoto, se implementó la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y es en el contexto en el cual nos encontramos, ¿sí? Como consecuencia de ello, ¿sí? Como consecuencia de ello, se implementó la absorción de la matrícula de los estudiantes de las instituciones educativas privadas, como bien lo indicó mi compañera, ¿sí? Y se comenzaron a ampliar secciones en algunas instituciones educativas. Entonces comenzamos con la estrategia del tutor de acogida. En este caso se le va a asignar
al profesor del aula de innovación pedagógica. ¿Y cuál sería el marco legal? El decreto legislativo 1505, que establece que el empleador, en este caso es la UGEL o la Dirección Regional de Educación, en caso esta última gestiona instituciones educativas, ¿sí?, a asignar funciones distintas al servidor público. Y cuando nos referimos a servidor público o servidor civil, nos podemos referir al docente, nos podemos referir al profesional de la salud, nos podemos referir al servidor administrativo, que por este contexto se le asigna una función distinta. En este caso puntual, ¿sí?, no estamos hablando que al profesor docente del aula de innovación pedagógica se le va a reasignar o se va a reubicar la plaza. El docente mantiene su nombramiento en su institución educativa de origen, ¿sí? Lo que se está es asignando una función temporal, como ya le han indicado, máximo hasta el 14 de agosto. ¿Sí? Máximo hasta el 14 de agosto. Bien, entonces, ya teniendo el contexto, vamos a dar respuesta a algunas interrogantes. Nos indican, quisiera saber cuál es la situación de los docentes de AIP que ya están a cargo de un aula por designación del director debido a la necesidad educativa. Bien, en efecto es una, digamos, pregunta recurrente. En el grupo anterior también nos la han formulado, ¿sí? En este caso, debo partir indicando de que el docente de aula de innovación pedagógica no debe de asumir una sección a cargo, no debe de asumir aula a cargo. Si en caso ha existido desdoblamiento de una sección, ¿sí?, por efecto del incremento de la matrícula, corresponde a la UGEL o a la Dirección Regional de Educación atender este requerimiento a través del proceso de racionalización. Obviamente, el nuevo proceso, la resolución viceministerial 307, establece que, iniciada la etapa declarativa, ¿sí?, y de advertir una plaza vacante sin ser coberturada, puede ser reubicada para atender a otra institución educativa que evidentemente advierte un incremento en la matrícula, ¿no? La regla general es que si está cubierta ya por un docente contratado o nombrado, permanece en la institución educativa y su reubicación es todavía con eficacia al año siguiente. Pero estos casos vamos a tomar nota para poder comunicarnos con la UGEL correspondiente, porque evidentemente no se puede asignar un aula a un docente de innovación pedagógica. Siguiente pregunta. Quisiera saber cómo será nuestro pago de este mes, ya que primero salió una resolución que dice que el traslado es desde el 1 de julio, luego otra modificando. Entonces, ¿qué debemos hacer a fin de mes? Bien, como ya se ha indicado, la estrategia inicia el día 8 de julio, ¿sí? Para el caso de los docentes nombrados, no van a tener ningún inconveniente con respecto al pago de sus remuneraciones, ¿sí? Y acá sí quisiera hacer un paréntesis. La forma de asignar al docente de aula de innovación pedagógica se ha establecido en dos escenarios. El primero de ellos, y que obviamente es el más ideal, de que la sección adicional se identifique en la institución educativa donde se encuentra el docente de aula de innovación pedagógica. Y el siguiente escenario es que donde se esté asignando el aula adicional no cuente con docente de AIP. Entonces es ahí donde la UGEL va a tener que mirar a todo su universo de DAIP para poder asignar. Y obviamente ahí existen dos criterios a considerar. Primero, se asignará al docente de mayor escala magisterial. Y segundo, el docente de mayor tiempo de servicio en la institución educativa. Esta regla también opera si es que en la misma institución educativa donde se está ampliando la sección hubiera más de un docente de aula de innovación pedagógica, ¿no? Ese es el criterio para poder establecer un orden de prelación. Bien, entonces, si
asume la función de tutor de acogida en su misma institución educativa, no va a haber necesidad de, digamos, de preocuparse cómo va a ser mi informe, porque su mismo director lo va a informar en el reporte que realiza al órgano intermedio. En el caso de que el docente esté asignado a otra institución educativa, obviamente el director de la institución educativa de destino de la asignación de la función va a ser notificado con la resolución directoral. Entonces el director ya tiene conocimiento de que a realizar el parte o el reporte de asistencia va a tener que consignar al docente tutor de acogida, que obviamente mantiene su nombramiento en otra institución educativa. Bien, tercera interrogante, ¿cómo saber a qué institución educativa me han asignado? No me han enviado nada a mi correo, recién hoy me han agregado un grupo de WhatsApp. Debemos de tener en cuenta de que no todas las UGELs, digamos, tienen el mismo número de secciones adicionales. Y obviamente no todas tienen la misma capacidad operativa para poder emitir las resoluciones directorales. Esperemos que al término del día de hoy o en su defecto a primeras horas del día de mañana 8 de julio, ya puedan ustedes tener en su bandeja, en algunos casos también se les sugiere revisar los correos no deseados, de repente ahí ya está alojado ya el correo con la resolución, en donde se están notificando la asignación de funciones. No es designación, es asignación. La designación es la situación administrativa mediante la cual un docente accede a otro cargo de mayor responsabilidad. Aquí no está bien, no se contempla, no se visualiza un desplazamiento a otra plaza, a otro cargo, sino solamente se está asignando una función. Bien. Siguiente pregunta, ¿vamos a realizar las dos funciones, AIP y acompañamiento? Y la respuesta es que no. Se va a suspender la función de docente de aula de innovación pedagógica a efectos de que empiece a cumplir la función de tutor de acogida. Por ningún caso va a realizar ambas funciones. Soy docente del nivel secundaria y voy a primaria, nueva experiencia. Lo ideal es que se pueda coberturar los requerimientos de tutor de acogida con los docentes del mismo nivel. Pero en algunos casos la demanda obviamente supera a la oferta, ¿no? Es decir, tenemos más secciones adicionales que docentes de AIP en algún determinado nivel. Entonces se ha establecido que en esos casos, ¿sí? La UGEL está facultada para poder asignar como tutor de acogida a un profesor de aula de innovación pedagógica de otro nivel educativo, ¿sí? De otro nivel educativo. Toda vez que el tutor de acogida no va a realizar sesiones de aprendizaje, sino va a realizar la función de acompañamiento, como ya bien lo han indicado en el video que todos hemos visualizado. Mi director ya le llegó el permiso para que me dejen ir a otro colegio. ¿Por qué tiene miedo de que si me alejo no me paguen? Ya se indicó, su remuneración está cautelada porque obviamente ustedes tienen, en el caso de los nombrados, ¿sí? Una estabilidad laboral, ¿sí? Y en el caso de los contratados, obviamente tienen un contrato hasta el 31 de diciembre si hablamos de una plaza vacante, orgánica vacante o eventual vacante. Y si hablamos que es un contrato por reemplazo, obviamente la vigencia mientras dure la ausencia del titular. Mientras dure la ausencia del titular. Por ese periodo está garantizado el pago de su remuneración. Siguiente interrogante. En este acompañamiento nos desvinculamos de nuestra institución educativa. No podríamos emplear el término desvincular, ¿sí? Porque en la administración desvincular implica pues que yo me separo totalmente de mi institución y de mi empleador. Vamos a seguir siendo docentes pertenecientes de una determinada unidad de gestión educativa local. Lo único que va a operar es que yo ya no voy a reportar a mi director,
¿sí?, que tenía en mi institución educativa, donde yo estaba cumpliendo la función de docente de aula de innovación pedagógica, y voy a pasar por este tiempo, como máximo hasta el 14 de agosto, a reportar al director de la institución educativa donde me están asignando esta nueva función. Bien, ¿cuándo mandarán la CRD? Sin eso no me pagarán nada. Como en atención a la respuesta anterior, ya el vínculo laboral está aprobado, ¿cierto? En el caso de los nombrados, permanente, y en el caso de los contratados, si es plaza orgánica vacante, hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Obviamente, la remuneración está, digamos, condicionada al informe que realiza el director. Entonces, cuando se emite la resolución de asignación de funciones, si es la asignación de funciones en otra institución educativa, la UGEL notifica tanto al docente de aula de innovación pedagógica que asume la función de tutor de acogida, como también notifica al director de la institución educativa de origen, a efectos de que en el reporte de asistencia ya no lo considere, y notifica al director de la institución educativa a donde se le está asignando la función, para que pueda tenerla en cuenta en su reporte de asistencia que tiene que remitir a la UGEL. ¿Bien? ¿Será de la misma institución educativa donde trabajo o de otra institución educativa? Eso ya lo explicamos, los dos escenarios. Lo más ideal es que se pueda asignar en la misma institución educativa donde es nombrado, y en caso no sea así, eventualmente, o bien por la escala magisterial o por el tiempo de servicio en la institución educativa, puede ser asignado a otra institución educativa y eventualmente a otro nivel educativo. Buenas noches. ¿Cuál es la situación de los docentes AIP que ya están a cargo de un aula por designación del director debido a necesidad educativa? Bueno, es la misma pregunta que ya se atendió inicialmente. ¿Cómo saber qué colegio me toca? Puede ser el mismo colegio. También, entiendo, ya se ha absuelto estas interrogantes, estimada Roxana. Ok, Andrés, muchas gracias. Gracias por precisar. Y también es importante recordar a los colegas que no van a hacer doble función, porque veo esas inquietudes reiterativas, ¿no? Que no es doble función, sino que van a asumir unas funciones temporalmente, ¿no? Entonces, por ahí, porque veo que está reiterando, ¿no?, que no es doble función. También hay preguntas que me gustaría que ENA o Clever puedan contestar respecto a cuál es la función del practicante, ¿no? Es una pregunta también de los practicantes. ¿Cuál va a ser la función específica del practicante? Gracias, ENA. Sí, quiero responderle al profesor Jaime Orozco y varios colegas que han hecho la misma pregunta. El docente de aula de innovación pedagógica, tanto de primaria y secundaria, como tutor de acogida, es quien lidera el aula, es el líder del aula. Y los practicantes, ya tanto de los institutos pedagógicos como de las universidades, lo apoyan al docente. Esa es la función de los practicantes. Ya, también aquí he leído una pregunta, la función. A ver, recordemos la función del tutor de acogida en cuanto a lo que van a hacer los colegas del aula de innovación, ¿no? Recordemos la función. Ya, las funciones del DAIP, del tutor de acogida, primero va a ser el mediador del aprendizaje, va a ser el que lidera en el aula. Entonces, él va a desarrollar todas estas actividades que yo les comentaba que estaban en los protocolos, tanto de primaria y de secundaria. Ahí tienen todo desmenuzado, paso por paso, actividad por actividad, lo que tienen que hacer. Recuerden que no es que el DAIP vaya a dictar clase toda la mañana o toda la tarde, no, son actividades cortas de 30 minutos, ¿no? Entonces, de eso se encarga el docente de aula de innovación pedagógica. Él es el que lidera, es el líder del aula, es el mediador. Eso es lo importante que quede claro, ¿no?
De brindar la acogida, ¿no? De generar un espacio socioemocional seguro con el estudiante. De acoger a las familias, de tener ese contacto con los estudiantes, con los niños de primaria o los adolescentes de secundaria. Y de eso se trata, porque este es un proceso de adaptación hasta que venga el docente contratado, porque leo bastante que ponen que el ministerio no va a contratar, sí está contratando. O sea, se está contratando a los docentes que van a asumir esas aulas, sino que en este proceso de la contratación no podemos dejar a esos niños en el aire. Entonces tenemos que dar una mano, ¿sí? Claro. Como decía ENA, es el rol más de mediador, de acompañar al estudiante en este proceso de cambio de la zona de confort, claro, de adaptación, exacto. Sale de una zona de confort distinta, ¿no?, a la escuela pública. Entonces estamos preparando este espacio para que el estudiante se pueda incorporar a esta nueva gestión. A esta nueva gestión, sí. Exacto. Entonces, no sé si Clever quisiera anotar algo más. Clever. Bienvenido, Clever, te escuchamos. Lo importante, Rosana, y lo importante, colegas, es que en verdad los invito a leer los protocolos. Ahí está todo sumamente claro, sumamente claro. Gabriel, no sé si podrías poner el enlace para que los colegas puedan descargar los protocolos. En la tarde lo hiciste, ahora también sería importante que pongas para que los colegas puedan tener ese enlace donde puedan descargar los protocolos. Además, recordarles que los protocolos y todos los materiales están alojados en la plataforma de Perú Educa, en la pestaña de recursos y materiales. Haciendo clic ahí pueden descargarlo. Ya compartió ya. Gabriel Difots ha compartido la información. Es importante que leamos, amigos, nos informemos, nos enteremos, volver a mirar el video que está bien didáctico, ya con más paciencia, con mayor tranquilidad. Es importante este tipo de interacción, de reuniones. Nos podemos observar, nos podemos saludar. Ustedes también, miren, van a cambiar, ¿no?, de una actividad que estaban realizando a otra. No sé, aquí van a desarrollar otras, van a poner en juego otras habilidades, sus capacidades, esas competencias socioemocionales que tenemos para poder trabajar con personas, con estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí vamos a poner en juego todas esas habilidades. Muchas gracias. También quisiera dar la bienvenida a José La Rosa, de la DGS, Dirección de Gestión Escolar, para que nos pueda brindar algunas aclaraciones al respecto, porque ha habido por ahí algunas preguntas referente a cómo se va a hacer la comunicación con los padres, cómo la comunicación con del director. Los directores, los especialistas de UGEL están informados de que ustedes están incorporando a sus instituciones. Además, los directores están recibiendo, como imagino ya les habrá mencionado, la información de la UGEL con la resolución que los asigna a ustedes como tutores de acogida. En cuanto a la información con la que cuentan los directores sobre los estudiantes de los cuales ustedes van a estar mediando el aprendizaje durante este periodo de adaptación, los directores en el CIAGIE tienen acceso a la información de todos los estudiantes y a la información de contacto de los padres de familia. Y eso ya se les ha explicado a los directores la ruta que ellos pueden utilizar para ingresar. Esa es responsabilidad del director. El director tiene que hacerle llegar a ustedes el listado de los estudiantes con la información de contacto. Ya ellos saben cómo pueden acceder y en caso el director tenga alguna dificultad para acceder a la información, digamos que la información por algún motivo hay un error y no está, o no sabe cómo ingresar a la información de los padres de familia, debería pedir la asistencia del especialista de CIAGIE de la UGEL, que también han sido capacitados y los cuales ellos ya conocen la ruta también por la cual el director tiene que ingresar para tener esta información. Entonces, cuando ustedes tengan esta primera reunión con los directores
de las IES en las que ustedes van a estar ejerciendo ese rol de tutor de acogida, en caso hay alguna pregunta del director o el director mencione que no ha podido acceder a esta información, ahí es importante quizás mencionarle que, bueno, ellos ya esto lo han podido encontrar en el CEGIE, pero en el caso de que tengan alguna dificultad, que se comunique con el especialista de CEGIE de la UGEL, que lo va a poder orientar, porque esta información es importante para que ustedes puedan iniciar su trabajo y es una condición previa que ustedes necesitan, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, como les digo, no debería haber ningún problema. Los directores ya conocen la ruta para ingresar. Así como los directores también tienen acceso al protocolo del tutor de acogida con el cual ustedes van a estar trabajando. El director también ya debe haber revisado este documento porque ellos ya lo tienen acceso desde la semana pasada también. Entonces ellos ya conocen todo el detalle del trabajo que ustedes van a estar realizando en la IE y lo que se debería realizar en esta primera etapa es más bien, en el caso de que ustedes estén incorporando a una IE diferente de la cual ustedes ya estaban trabajando, el director también debería darles toda la información sobre las estrategias que ya se vienen desarrollando en la institución educativa, la estrategia de comunicación, de qué manera los demás docentes se están comunicando con las familias, de qué manera están haciendo seguimiento a los estudiantes, de qué estrategias están utilizando ellos para recoger las evidencias, toda la dinámica, la lógica de trabajo que ellos ya tienen en la IE, deberían compartirla con ustedes para que ustedes se incorporen de manera adecuada como cualquier otro docente que está a cargo de estudiantes en la institución educativa, ¿no? Gracias, José, por la aclaración. Nos están preguntando cuál es el motivo de por qué los docentes de Halo de Innovación están asumiendo esta labor de tutor de acogida. ¿Alguien nos puede ayudar? Andrés. Sí, bien, estimada Gracias. Roxana. Como se había indicado, en el marco de atender la matrícula, esta absorción de los estudiantes de las instituciones educativas privadas a las públicas, ¿sí? Por demás sabemos que en el sector público pues no podemos establecer o disponer de presupuestos de forma rápida, ¿no? Entonces, se está en la formulación, se está digamos, en el requerimiento al Ministerio de Economía del presupuesto para que pueda ser asignado a las UGELes y puedan implementar el proceso de contratación. Entonces, por eso el periodo que se indica hasta el 14 de agosto que se va a requerir, digamos, como que el acompañamiento y la predisposición del docente de aula de innovación pedagógica para que pueda asumir esta función. Entonces, dentro de todo nuestro recurso humano, digamos, son ellos los que por la función que desempeñan no tienen aula a cargo, ¿sí? Porque no podríamos de repente asignarle la función a alguien que ya tiene una sección. Por eso es que indicaba en las preguntas cuando señalaban y preguntaban de manera reiterada, decían, yo tengo sección a cargo, pero es que es lo que no debería estar sucediendo, ¿no? El docente de aula de innovación pedagógica no debe tener sección a cargo. Entonces, todas esas, digamos, casuísticas, vamos a partir del día de mañana a primera hora dirigirnos con las UGEL, porque son las UGEL y direcciones regionales quienes han validado la información, quienes nos han indicado, ¿sí? Quienes nos han indicado qué docentes van a asumir el aula de innovación, van a asumir la función de tutor de acogida, ¿sí? El Ministerio de Educación, en el marco de su rectoría, elabora, diseña protocolos a efectos de que puedan ser implementados por las UGEL. En algunos casos las UGEL nos señalan el docente de aula de innovación pedagógica, como la gran mayoría de nuestros conciudadanos, puede estar enfermo con COVID. Entonces, a él no se le va a asignar esa función. Y obviamente tendrá que verse a otro docente de aula de innovación pedagógica. En algunos casos, de repente no se logra coberturar
porque de repente no se tiene la cantidad de docentes de aula de innovación pedagógica para las secciones que se están implementando. Obviamente ya se explicó la estrategia de acompañamiento como tutor de acogida por parte del egresado ya o de los últimos ciclos de los institutos o universidades, ¿no? De las facultades de educación. Entonces, es ello, digamos, el esfuerzo que todos, docentes de aula de innovación pedagógica y Ministerio de Educación, estamos desplegando para poder atender y cautelar un derecho que por demás está reconocido en la Constitución. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por la información. Ya, amigos, quedando claro, nosotros, bueno, ustedes van a hacer el trabajo de mediadores, no van a tener un aula a cargo, no van a dictar clases. Es importante que tengan conocimiento e información, empaparse bastante, inmiscuirse en el tema de aprender en casa para orientar al estudiante y al padre cómo va a trabajar. No es que ustedes van a trabajar con aprender en casa, sino cómo van a trabajar, cómo van a gestionar. Lo otro es fortalecer sus competencias socioemocionales, digitales, a través de los cursos que está presentando, cursos formativos de Perú Educa, alfabetización digital, competencia digital, habilidades socioemocionales, que está abierto para ustedes. Entonces hay todo un paquete formativo, es una oportunidad de formación también para todos ustedes. Todos nosotros estamos formándonos en esos espacios. Lo otro es leer, por favor, incorporar todo lo que está en los protocolos para tener la claridad. No van a estar solos, ya lo dijo Emma. No vamos a estar solos, es un trabajo colegiado, es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Frente a cualquier consulta, nosotros siempre vamos a estar interactuando con ustedes, por ejemplo, como organizando esta sala de streaming, hay los workshops también que se va a hacer para orientarlos. Entonces vamos a estar en constante interacción. Van a tener a un apoyo, que es el estudiante, ¿no? Practicante, que está motivado, ¿no? A poder trabajar, porque también hemos tenido este tipo de interacción con ellos, entonces están bastante motivados en trabajar. Los docentes de las prácticas profesionales, los asesores de práctica también, ¿no? Están muy con la expectativa de trabajar ya. Entonces es todo un reto, amigos, es todo un desafío que van a tener ustedes a su responsabilidad. Entonces, no lo tomemos como una carga, por lo contrario, como una oportunidad para seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo claro, que no nos lleve al estrés, a la desesperación, por favor. Entonces estemos tranquilos, no van a salir afectados, al contrario, con su trabajo van a contribuir que un estudiante se pueda adaptar en este proceso que tiene del cambio, ¿no? De la escuela privada a la escuela pública. Entonces, por favor, estando aquí ya, tenemos 484 participantes comprometidos con esta labor, ¿no? De los tutores de acogida. Es corta, es un proceso muy corto que ustedes van a participar y es una experiencia que van a tener, pues, más para poder comentar, ¿no? Muchas gracias. Estimada Roxana, sí quería Andrés, atender una consulta que veo que esto también se había producido en el grupo anterior. Sí, señala, Andrés. En mi institución educativa se realizó un cambio interno. La profesora titular de AIP tiene aula a cargo, la maestra de AIP es otra, pero el Minedo ha emitido el oficio para la docente que figure en el Nexus. Eso será un problema. Bien, como todos nosotros sabemos, el Nexus ya es un término muy familiarizado con todos nuestros maestros y maestras, porque obviamente es un sistema que administra y controla plazas y también personas, ¿sí? Es un sistema en donde se registra el nombramiento, se registra el contrato, se registra una encargatura, se registra una designación, se registra los beneficios, las asignaciones por tiempo de servicio, 25 y 30 años, se registran el reconocimiento del subsidio por CEPEL y LUT, y también se registra la compensación por tiempo de servicio al retiro de la carrera pública magisterial. Y también se identifica y se diferencia los cargos.
Entonces, en el año 2016 se emitió un oficio múltiple a todas las UGEL y a todas las direcciones regionales a efectos de que puedan levantar información, ¿sí?, de quienes estaban ubicados en el aula de innovación pedagógica. Entonces, a partir de ahí, en la fecha, si informaron que, por citar un nombre, es el profesor Juan La Rosa, docente de aula de innovación pedagógica, es él el que tiene que mantenerse en ese cargo, salvo que por implementación del proceso de racionalización no cumple la cantidad de secciones. Obviamente, en una eventualidad podría ser reubicado a otra institución educativa, ¿bien? Pero es él el que debe de asumir. No puede, digamos, aceptarse un cambio interno, porque eso no está regulado, ¿sí? Eso no está regulado. Entonces, obviamente, las acciones que implementa el Ministerio de Educación es tomando como base los sistemas de información, y sistemas de información que la SUGEL se encargan de mantener actualizados, ¿sí?, a la fecha. Entonces, obviamente, ahí quien tiene que asumir el cargo de tutor de acogida es quien la UGEL reconoció como docente de aula de innovación pedagógica, ¿sí? Entonces, lo que queda, ¿sí?, pues obviamente vamos a comunicarnos con la UGEL a efectos de que pueda tomar conocimiento, porque puede hacer que este sea un tema interno. Entonces, de repente queda un poco como compartir esta realidad, ¿no? Algo interno es algo que no está acorde a lo que establece la normativa, ¿sí? Y lo interno no se puede registrar, ¿sí? Lo interno no se puede registrar. Entonces, eso quería para aclarar, estimada Roxana. Muchas gracias Andrés. Gracias. Ya finalizando ya esta interacción virtual que hemos tenido en esta tarde. Hoy hemos estado full, pero muy contentos de poder escucharlos a ustedes a través del chat, ¿no?